El 25 de septiembre de 2025, China abrió una investigación formal contra México. El detonante: aranceles de hasta 50% sobre 1.463 categorías de productos importados. Una medida que golpea 52.000 millones de dólares en comercio. Y que Sheinbaum insiste en que no va contra China, aunque China ya la trata como una guerra. Más de 40 horas revisando declaraciones oficiales, reportes de think tanks latinoamericanos y datos de comercio regional llevan a una conclusión que va mucho más allá de México. Porque lo que hoy se le exige a México, mañana se les puede exigir a Brasil, Argentina, Chile y Panamá. Y ninguno de ellos tiene un plan claro para responder. Antes de entender por qué América Latina tiembla, hay que entender el tamaño real del problema. En 2025, México compró a China más de 129.000 millones de dólares en bienes y le vendió apenas 9.000 millones. Un déficit de 120.000 millones de dólares en un solo año. Textiles, calzado, electrónicos, juguetes, autopartes, electrodomésticos, sectores enteros de la manufactura mexicana, compitiendo contra productos chinos que llegan a precios que ninguna fábrica local puede igualar. Marcelo Ebrard lo dijo sin rodeos. Sin estos aranceles, hacia finales de 2026 podrían perderse 350.000 empleos. En Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, los corredores industriales donde viven millones de familias mexicanas. Pero hay un riesgo igual de concreto en el otro lado. 6 industrias mexicanas dependen de insumos chinos que no se fabrican en ningún otro lugar de América. Automotriz, electrónica, farmacéutica, telecomunicaciones, química, energías limpias. Si China responde con represalias, esas industrias pagan el precio. Y los empleos que los aranceles pretenden salvar pueden terminar golpeados por el encarecimiento de los insumos que los sostienen. Y para el resto de América Latina, la pregunta ya no es si les va a pasar lo mismo, es cuándo. Esto no es solo una pelea entre Sheinbaum y Pekín. Es la pelea que decide cuánto pagas por tu coche, si en tu ciudad se abre una planta o se cierra. ¿Y quién sigue escribiendo las reglas de la economía donde vives? Esta crisis no empezó en septiembre de 2025, empezó 10 años antes, con una curva que nadie quiso parar a tiempo. En 2015, México compraba a China alrededor de 32.000 millones de dólares en el primer semestre del año. En el primer semestre de 2025, esa cifra era de 62.000 millones, casi el doble, en 10 años, con las exportaciones mexicanas hacia China prácticamente estancadas en el mismo lugar. El déficit comercial con China pasó de 60.000 millones de dólares anuales a más de 120.000 millones. Año tras año la misma historia. Más importaciones chinas, mismas exportaciones mexicanas, textiles, calzado, electrónicos, juguetes, autopartes, electrodomésticos. Sectores enteros de la manufactura mexicana viendo cómo el mercado interno se llenaba de productos que llegaban más baratos de lo que cualquier fábrica local podía producirlos. México no estaba sin herramientas. Ya aplicaba medidas antidumping. Aranceles sectoriales de hasta 503% en textiles, de 20 a 165% en calzado, de 30 a 120% en acero. Pero el déficit seguía creciendo, porque las medidas parciales no alcanzaban para frenar una marea que venía con toda la fuerza de la segunda economía del mundo. Y entonces llegaron dos presiones al mismo tiempo. La primera desde adentro. El gobierno calculó que sin una intervención más contundente, hacia finales de 2026, podrían perderse 350.000 empleos. En los corredores industriales donde viven millones de familias mexicanas. En Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco. Ese dato no era una abstracción. Era el argumento que Ebrard puso sobre la mesa cuando propuso el paquete arancelario al Congreso en septiembre de 2025. La segunda presión llegó desde Washington. Trump llevaba meses exigiendo a México que se convirtiera en muro económico frente a China, que demostrara con hechos concretos que no iba a ser la puerta trasera de Pekín hacia el mercado norteamericano. Para tranquilizar a Washington, México empezó a legislar. Cada arancel que Sheinbaum aprobaba tenía dos audiencias: la industria mexicana que pedía protección y la Casa Blanca que pedía señales claras. En diciembre de 2025, el Congreso aprobó el paquete. Aranceles de hasta 50% sobre 1.463 categorías de productos de países sin tratado comercial. Sheinbaum salió a decirlo en conferencia, con una frase que definió el tono de todo lo que vino después. No está dirigido a China. Pekín lo leyó exactamente al revés. La reacción china fue escalonada, y cada paso fue más duro que el anterior. En septiembre de 2025, el Ministerio de Comercio de China abrió una investigación formal. Dijo que los aranceles mexicanos podían socavar sustancialmente sus intereses comerciales. En diciembre de 2025, Pekín reclamó públicamente a México. Exigió que retirara las medidas. Las calificó de barreras al comercio y la inversión. Y el 25 de marzo de 2026, China cerró su investigación con una conclusión que convirtió la tensión en disputa formal. Los aranceles mexicanos constituyen barreras al comercio y la inversión. 4 palabras que en el lenguaje diplomático de Pekín significan una sola cosa. La era de la paciencia terminó. Antes del 25 de marzo, México todavía podía vender su movimiento como un ajuste técnico. China podía presentar su postura como una preocupación. Después del 25 de marzo,
Los dos países tienen posiciones escritas y firmadas que los comprometen. Y América Latina, que llevaba meses mirando esta partida desde la tribuna, se dio cuenta de algo que nadie quería decir en voz alta. Si China declaró que los aranceles de México son barreras ilegítimas, cualquier país de la región que intente hacer lo mismo va a enfrentar exactamente la misma respuesta. El precedente ya está escrito. Y nadie preguntó al resto de la región si estaba de acuerdo. Cuando Sheinbaum defiende sus aranceles en diciembre de 2025, lo hace con una frase que suena casi imposible de sostener. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Todo el mundo sabe que el principal afectado es China. Pekín lo sabe, Washington lo sabe, los empresarios mexicanos lo saben. Y Sheinbaum también lo sabe. Pero la frase no es una mentira. Es una declaración de estrategia. Detrás de los aranceles hay un plan, uno concreto, con metas medibles, y con una ambición que México no había declarado en décadas. Se llama Plan México, y su objetivo es transformar la economía del país antes de 2030. Que México entre al top 10 de economías del mundo. Que la inversión supere el 25% del PIB. Que se creen 1.5 millones de empleos industriales nuevos. Y que el 50% de lo que se consume en sectores clave se produzca dentro del país, no en Asia, no en Europa, en México. Textil, calzado, muebles, autos, farmacéutica, semiconductores, paneles solares, baterías, equipos médicos, fertilizantes, una lista que no es casualidad. Es exactamente el mapa de los sectores donde China domina el mercado mexicano hoy. Los aranceles son el instrumento, el Plan México es el destino. La lógica es directa. Si importar de China se vuelve más caro, producir en México se vuelve más rentable. Si producir en México es más rentable, la inversión viene. Si la inversión viene, los empleos se quedan. No es una teoría nueva. Es el mismo modelo que usaron Corea del Sur, Taiwán y Vietnam en distintos momentos de su historia industrial. Proteger el mercado interno mientras construyes capacidad propia, y luego abrirte cuando ya puedes competir. Sheinbaum lo envuelve en el lenguaje del nearshoring y la industria 4.0, parques industriales, manufactura avanzada, cadenas de valor, donde México no sea solo ensamblador, sino también diseñador y productor de componentes. El Plan México promete elevar el contenido nacional en automotriz, aeroespacial, electrónico y semiconductores en un 15% adicional, y que el 50% de las compras públicas sean de producción nacional. Y aquí está la audacia real de la apuesta. Sheinbaum no eligió entre Trump y China. Eligió usar a los dos como justificación, para algo que México lleva décadas posponiéndose a sí mismo. Le dice a Trump, estoy poniendo aranceles a China, soy tu aliado en esta guerra económica. Le dice a China, no es contra ustedes, es política industrial soberana de México. Y le dice a los empresarios mexicanos, ahora tienen la protección que pedían durante años, úsenla para construir. Tres mensajes, tres audiencias, una sola decisión. Ese es el juego de alto riesgo que Sheinbaum está jugando. No porque no tenga plan, sino porque el plan requiere que todo funcione al mismo tiempo, que la inversión llegue, que la industria responda, que China no represalie de una forma que rompa las cadenas antes de que México pueda sustituirlas, y que Trump no cambie las reglas del TMEC antes de que el Plan México produzca resultados visibles. Una apuesta grande, en un tablero donde ninguna de las piezas las controla México. Pero por primera vez en mucho tiempo, México está jugando con una estrategia propia. Hay una pregunta que ningún ministro de Economía latinoamericano quiere responder en voz alta. Si mañana Washington me pide hacer lo mismo que le pidió a México, ¿a quién le digo que no? No a China, porque China compra lo que producimos y financia lo que necesitamos. No a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mercado que sostiene nuestras exportaciones y el socio que firma nuestros créditos. La respuesta honesta es que no pueden decirle que no a ninguno de los dos. Y eso es exactamente lo que hace temblar a la región. Empecemos por Brasil. Brasil es el socio latinoamericano más grande de China, no por accidente, por décadas de decisiones que convirtieron a Pekín en el destino natural de su soja, su mineral de hierro y su petróleo. China no solo compra lo que Brasil produce, también financia lo que Brasil construye, proyectos de infraestructura, energía, tecnología. Si el modelo mexicano se vuelve estándar regional, Brasil tendría que reescribir una relación comercial que mueve cientos de miles de millones de dólares al año, y hacerlo en un momento en que su economía necesita esas exportaciones para financiar su deuda, sostener su moneda y mantener el empleo en los estados del interior, donde la soja y el mineral de hierro son el único motor. Brasil no está temblando porque sea débil, está temblando porque tiene demasiado que perder. Argentina es un caso distinto, y más urgente. Su dependencia de China no es solo comercial, es financiera. Argentina tiene un swap de divisas con China que le permite pagar importaciones en yuanes cuando el dólar escasea. Tiene créditos chinos financiando proyectos de represas y centrales nucleares. Y tiene a China como comprador de una parte crucial de sus exportaciones de soja y carne. En un país con reservas al límite y una historia de crisis cambiarias que nadie quiere repetir, romper o tensar esa relación no es una decisión política, es una decisión de supervivencia económica. Pero al mismo tiempo, Argentina necesita el FMI. Y el FMI no es independiente de Washington. Y Washington no quiere ver a China más adentro del mapa del latinoamericano de lo que ya está. Un ministro de Economía argentino no está eligiendo entre dos socios comerciales.
Está eligiendo entre dos cuerdas, de las que cuelga al mismo tiempo. Y aquí está lo que el caso mexicano le enseña al resto de la región. México tardó 10 años en acumular 120 mil millones de dólares de déficit con China antes de reaccionar. Tomó la decisión más dura de su política comercial en décadas. Y aún así, China respondió con una investigación formal y una conclusión escrita que llama barreras a sus aranceles. Brasil y Argentina miran ese resultado y hacen el mismo cálculo. Si México, con el TEMEC como escudo y Washington empujando desde atrás, pagó ese precio por poner aranceles a China, ¿qué precio pagarían ellos sin ese escudo? La respuesta no los tranquiliza. Latinoamérica no tiembla porque a México le vaya mal con China. Tiembla porque viendo lo que le exigen a México, empieza a entender lo que le van a exigir a ella. Y nadie en la región tiene todavía un plan para responder a esa pregunta. Hay una forma de leer esta historia que suena bien en un titular. México se plantó, impuso aranceles históricos, protegió sus empleos, le dijo a China que las reglas habían cambiado. Pero cuando miras quién salió ganando de verdad, la historia cambia completamente. Empecemos por lo que México sí consiguió. Los aranceles golpearon más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas hacia México. El gobierno calcula que la medida ayudará a proteger 350 mil empleos en automotriz, calzado, textiles y acero. Hacienda estima una recaudación extra de 30 mil millones de pesos anuales. Y México se posicionó como actor clave en la reconfiguración de cadenas de suministro de Norteamérica. Más relevante para el nearshoring, más visible para inversionistas que buscan salir de Asia. Son logros reales, pero tienen un techo muy claro, porque los aranceles funcionan como gesto político y como freno parcial, no como solución definitiva de un déficit que lleva 10 años creciendo y que en 2025 superó los 120 mil millones de dólares. México ganó algo de aire, algo de recaudación, y el relato de que está defendiendo empleo y contenido nacional. Pero el problema estructural sigue intacto. ¿Y China? Pekín logró que México moderara el alcance inicial de los aranceles, tras su investigación y sus quejas formales. Dejó escrito que las medidas son barreras al comercio, y se reservó explícitamente el derecho de lanzar contramedidas cuando lo considere oportuno. No ganó esta ronda, pero tampoco la perdió. Mantiene presencia en sectores estratégicos mexicanos. Puede redirigir capital a Brasil, Argentina o Chile si México se vuelve demasiado hostil, y tiene sobre la mesa una amenaza creíble que México no puede ignorar. China perdió 30 mil millones en exportaciones, pero conservó algo más valioso, el poder de coerción. Y entonces llegamos al actor que más silenciosamente capitalizó todo esto: Estados Unidos. Washington ve positivamente que México imponga aranceles a China. Es la señal que pedía. El gesto que encaja con su estrategia de seguridad económica y diversificación de cadenas lejos de Asia. Pero lo hizo sin poner un solo dólar adicional sobre la mesa, sin negociar nada nuevo, sin hacer concesiones en el TEMEC, sin suavizar ninguna de las presiones que ya tenía sobre México, en migración, fentanilo y seguridad. Estados Unidos logró que un socio del tratado limitara la entrada de productos chinos y reordenara sus cadenas de valor en función de criterios que benefician a Norteamérica. Gratis. Y aquí está el mega payoff de esta historia. En esta guerra de aranceles, México no es el general que mueve las fichas, es el tablero donde se juega la partida. China pierde 30 mil millones en exportaciones. Estados Unidos gana un aliado más disciplinado en su cruzada contra Asia, y México solo gana tiempo para ver si logra construir la industria que todavía no tiene. Eso no es una victoria, es una apuesta que tiene sentido si el Plan México produce resultados reales, antes de que alguno de los dos gigantes decida subir la presión un escalón más. Pero si los aranceles no van acompañados de una política industrial que de verdad sustituya lo que hoy viene de China, México habrá peleado una batalla sin ganar la guerra. Y Brasil, Argentina y el resto de la región lo saben. Porque cuando el humo de esta crisis se disipe, la pregunta que queda no es si México ganó o perdió frente a China. La pregunta es si América Latina va a seguir siendo solo el tablero donde otros juegan, o si algún país de esta región va a ser capaz de escribir sus propias reglas antes de que llegue la próxima crisis. Esa pregunta todavía no tiene respuesta, pero el tiempo para responderla se está acabando. La pregunta sobre quién escribe las reglas en América Latina todavía no tiene respuesta. Pero hay algo que este video no te contó todavía: que mientras México pelea abiertamente con China en el tablero de los aranceles, hay otro movimiento que está ocurriendo en paralelo. Uno que Washington no vio venir. Uno que nadie anunció en ninguna conferencia de prensa. Y uno que cambia completamente la forma de entender qué está haciendo Sheinbaum en este tablero. Porque resulta que México no solo está reaccionando a la presión de Estados Unidos, también la está usando. Eso es exactamente lo que analizamos en el siguiente video.